Hola profesor, vamos a presentarle aprendizaje. El equipo está formado por mí, Ana García Muñoz Ana Carla, por Rojo Márquez Esmeralda y por Brenda Carolina Ramos Medina. El video lo dividimos en subtemas, comenzando con la definición, tipos de aprendizaje, los inicios del aprendizaje, la actividad cerebral desde la concepción base del aprendizaje, procesos de aprendizaje, teorías conductistas, teorías cognitivas, teorías del procesamiento de la información y teorías sobre las dificultades de aprendizaje y terminando con nuestra conclusión. Se entiende por aprendizaje al proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas, como fruto de la experiencia directa, el estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción. Dicho en otras palabras, el aprendizaje es el proceso de formar experiencia y adaptarla para futuras ocasiones, o sea, aprender. El aprendizaje humano se vincula con el desarrollo personal y se produce de la mejor manera cuando el sujeto se encuentra motivado, es decir, cuando tiene ganas de aprender y se esfuerza en hacerlo. Para ello, emplea su memoria, su capacidad de atención, su razonamiento lógico o abstracto y diversas herramientas mentales que la psicología estudia por separado. A medida que se sabe más sobre las dinámicas del aprendizaje, por otro lado, se pueden diseñar estrategias educativas mejores y se puede sacar un mejor provecho de las capacidades mentales innatas del ser humano. Los encargados de ello son los pedagogos. La pedagogía distingue estos tipos de aprendizaje. El aprendizaje receptivo son aquellas dinámicas de aprendizaje en el que el sujeto que aprende únicamente debe comprender y entender el contenido para poder luego reproducirlo, sin que medie ningún tipo de descubrimiento personal. Aprendizaje por descubrimiento. Caso contrario al anterior, implica que el sujeto que aprende no recibe información de manera pasiva, sino que descubra los conceptos y relaciones según su propio esquema cognitivo. Aprendizaje repetitivo. Se basa en la repetición del contenido a aprender para fijar en la memoria. Es conocido como caletre o aprender a la letra. Aprendizaje significativo. Aquel que le permite al sujeto poner en relación el nuevo contenido con lo que ya sabe, incorporándolo y ordenándolo para darle sentido según aprende. Aprendizaje observacional. Se basa en la observación del comportamiento de otro, considerado modelo, y la posterior repetición conductual. Aprendizaje latente. En este caso, se adquieren nuevos comportamientos que permanecen ocultos hasta que reciben un estímulo para manifestarlo. Aprendizaje por ensayo y error. El aprendizaje conductista por excelencia, en el que se aprueba una respuesta a un problema tantas veces como sea necesario para variar y encontrar la adecuada. Aprendizaje dialógico. Sosteniendo el diálogo entre iguales, como hacían los antiguos filósofos griegos. De allí, los diálogos de Platón. En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de aprendizaje, lo hizo de manera espontánea y natural, con el propósito de adaptarse al medio ambiente. El hombre primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y los animales que había que darles alimento y abrigo, explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr volver a su vivienda. En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación del estudio. Al pasar los siglos, surge la enseñanza intencional. Surgió la organización y se comenzaron a dibujar los conocimientos en asignaturas, estas cada vez en aumento. Hubo entonces la necesidad de agruparlas y combinarlas en un sistema de concentración y de correlación. En suma, el hombre se volvió hacia el estudio de la geografía, química y otros elementos de la naturaleza mediante el sistema de asignaturas que se había ido modificando y reestructurando con el tiempo. El cerebro tiene una función extremadamente compleja en el desarrollo de la persona, y la naturaleza ha previsto que se encuentre más disponible para el aprendizaje en la etapa en la que más se necesita. En el momento del parto, el cerebro de un bebé pesa alrededor de 350 gramos, pero sus neuronas no dejan de multiplicarse durante los primeros 3 años de vida. Y es precisamente durante este proceso de expansión cuando se da la máxima receptividad de información, y todos los datos que llegan a él se clasifican y archivan de modo que siempre están disponibles. En eso, básicamente, consiste el aprendizaje,
de disponer de conocimientos y diversos recursos que sirven como plataforma para alcanzar nuestros objetivos. La enseñanza es un proceso mediante el cual se adquiere conocimientos. El proceso de aprendizaje se hace de forma individual. Este se desarrolla en un contexto social y cultural. Dentro del aprendizaje hay procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones. Se construyen nuevas representaciones mentales significativos y funcionales, que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Son necesarias otras operaciones cognitivas que implican conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. El aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de su organización funcional. El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continua entre tres sistemas. El sistema afectivo, cuya relación neurofisiológica corresponde al área prefrontal del cerebro. El sistema cognitivo, conformado principalmente por el circuito PTO, parieto-temporo-occipital, y el sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación del lenguaje y homúnculo motor, entre otras. Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia sociocultural, frente a las cuales las estructuras mentales de un ser humano resulten insuficientes para darle sentido y, en consecuencia, las habilidades prácticas no le permitan actuar de manera adaptativas al respecto, el cerebro humano inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas cuya función es contrastar la información recibida con las estructuras previamente existentes en el sujeto, generándose interés, expectativa y sentido. Más que nada aquí es como que entra un nuevo estímulo, en este caso una nueva experiencia con nueva información, y la persona la ve como algo significativo, algo importante de aprender, y al no poder darle el sentido a la persona con respecto a sus conocimientos previos, el cerebro le causa, la persona se empieza a causar un interés por conocer más sobre esa información, y al mismo tiempo le crea expectativas y le da un sentido. Dentro del aprendizaje también intervienen otros factores que están relacionados con los anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la distribución del tiempo para aprender. La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos necesarios en el proceso de aprendizaje. Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se dispone a aprender. Los estudiantes, al hacer sus actividades, realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. A continuación les voy a presentar las operaciones que se utilizan. La primera es la recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje, donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos activan la comprensión lingüística, mientras que las imágenes las competencias perspectivas y espaciales, entre otras. La segunda es la comprensión de la información recibida por parte del estudiante, que a partir de sus conocimientos anteriores, sus intereses y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman la información recibida para elaborar conocimiento. La tercera es una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados que se hayan elaborado. Y por último va la cuarta, que es la transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su concurso las preguntas y problemas que se planteen. La cualidad de ser un buen o mal estudiante, en función de su aprendizaje, está en dependencia con sus capacidades para asimilar los conocimientos, pero en ello influye un estudio eficaz. Los factores que influyen en un estudio eficaz son la convicción, la organización para desarrollar sus deberes escolares, la concentración, el poseer métodos propicios para lograr el correcto aprendizaje y el hábito del estudio. Por otra parte, algo muy importante para el desarrollo de un estudio eficaz son las condiciones del ambiente que nos rodea y las personales. Desde este punto de vista, el ambiente del estudio se debe realizar en un lugar apropiado, es decir, un lugar tranquilo y libre de distracciones.
pues muchos de los estudiantes que presentan dificultades en el estudio generalmente expresan que carecen de un espacio adecuado para estudiar. Desde la óptica de las condiciones personales, se debe tener en cuenta el tiempo de sueño, el aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo fundamentalmente debido a los avances de la psicología y de las teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posibles el aprendizaje. Existen diversas teorías de aprendizaje. Cada una de ellas analiza desde una perspectiva particular el proceso. Algunas de las teorías más difundidas son las teorías conductistas, las teorías cognitivas, las teorías del procesamiento de la información y las teorías sobre las dificultades del proceso de aprendizaje. Teorías conductistas. Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de Pavlov, a principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro genera una respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por Skinner hacia mediados del siglo XX y que arranca con los estudios psicológicos de Pavlov sobre el condicionamiento clásico y los trabajos de Thorndike sobre el esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma del comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y de respuestas. Reforzamiento. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores, que actúan en todos los seres humanos de forma variada para inducir la repetitividad de un comportamiento deseado. Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y significativa en todas las personas. Puede haber un tipo de reforzador que no propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso puede cesarla por completo. Teorías cognitivas. Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, desarrollada por Brunner, atribuye una gran importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. Aprendizaje significativo. Postula que el aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Brunner, defiende el aprendizaje por recepción, donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para los estudiantes. Cognitivismo. La psicología cognitivista, basada en las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas conductistas y del aprendizaje significativo, pretende dar una explicación más detallada de los procesos del aprendizaje. Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y un nuevo conocimiento que se propone. El alumno agregará a sus esquemas el nuevo conocimiento con un grado de motivación y el proceso de enseñanza-aprendizaje se logrará correctamente. Socioconstructivismo. Basado en muchas ideas de Vygotsky, considera también el aprendizaje como un proceso personal de construcción de nuevos conocimientos, a partir de los saberes previos, pero inseparable de la situación en la que se produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado con la sociedad. La teoría del procesamiento de la información está influida por los estudios cibernéticos de los años 50 y 60. Presenta una explicación sobre los procesos internos que se producen durante el aprendizaje.
La teoría del procesamiento de la información es un conjunto de modelos psicológicos que conciben al ser humano como un procesador activo de los estímulos que obtiene de su entorno. Esta visión se opone a la concepción pasiva de las personas que caracteriza a otras orientaciones, como el conductismo y el psicoanálisis. El procesamiento de la información empieza con la recepción de estímulos, a través de los sentidos, y a continuación codificamos la información de forma activa por tal de otorgarle significado y poder combinarla con el almacenamiento en la memoria a largo plazo. Finalmente se ejecuta una respuesta. Dentro de las teorías sobre las dificultades del aprendizaje se encuentran cuatro. La primera es la teoría neurofisiológica, la cual fue propuesta por Doman, Spix, Zuckman y Delacato. También es conocida como la teoría de la organización neurológica, y en esta se indica que los niños con deficiencias en el aprendizaje o lesiones cerebrales no tienen la capacidad de evolucionar con la mayor normalidad, como resultado de la mala organización de su sistema nervioso. Dentro de esa teoría nos basaremos en que cuando el cerebro tiene algún daño que pueda llegar a afectar la parte que se encarga del aprendizaje, la persona no podrá aprender de una forma normal, por decirlo así, ya que para eso tendrá más complicidad la parte del aprendizaje. También están las teorías genéticas, y dentro de estas se tiene como objetivo la observación de la familia y ver si dentro de ella se encuentra alguien que presenta alguna disfunción sobre el aprendizaje o que se le relacione con este, y de esta forma esa deficiencia puede haber sido una herencia genética por parte de algún familiar o de igual forma esta puede ser heredada a sus progenitores. Dentro de los factores bioquímicos y endocrinos se encuentra la deficiencia vitamínica y la hiper- e hipotiroidismo. La sobreproducción de tiroxina está relacionada con la hiperactividad, irritabilidad, pérdida de peso, inestabilidad emocional y las dificultades en concentración de la atención, factores que se asocian con las dificultades del aprendizaje y el descenso en el rendimiento escolar. Se ha indicado que el hipotiroidismo produce dificultades de aprendizaje cuando se presenta en la infancia y no es tratado a tiempo. Por último, está la teoría de las lagunas del desarrollo o retrasos madurativos, propuesta por Ross, que se conoce también como teoría de la atención selectiva. Consiste en el supuesto de que la atención selectiva es una variable crucial que marca las diferencias entre los niños normales y los que presentan dificultades de aprendizaje. Ross señala que los niños con dificultades de aprendizaje presentan un retraso evolutivo en atención selectiva, y debido a que este supone un requisito indispensable para el aprendizaje escolar, el retraso madurativo imposibilita su capacidad de memorización y organización del conocimiento. De igual manera, genera fracasos acumulativos en su rendimiento académico. Ok. Mi conclusión sobre el tema del aprendizaje, más que nada fue que no es solamente como que no es solamente como el aprender así de analizo la información y ya, sino que lleva un proceso más complejo ya que dentro de nosotros, dentro del cerebro, la información es analizada y lleva un proceso hasta que esta información pasa a la memoria a largo plazo junto con la información que tenemos anteriormente. Me pareció interesante eso del aprendizaje, ya que pues se considera que es algo muy natural, es algo que hacemos diariamente, pero pues es más complicado de lo que pensamos. Yo tengo como conclusiones, hice una reflexión acerca de cómo esto ha ayudado al ser humano a adaptarse a su alrededor, no solo hablando cuestiones de supervivencia, sino también con convivencia con otros. Eso y que también nos ha ayudado a mejorar nuestras actividades cognitivas, el análisis de las situaciones, resolver problemas, todo esto está ligado muchísimo con el aprendizaje. También me hizo pensar mucho en cómo este va haciéndose un poco más complejo conforme las personas crecen. Por ejemplo, en el kinder, que a los niños se les enseña a base de juegos, mientras que en las universidades hay un aprendizaje mucho más complejo y las clases son distintas, más formales.
El aprendizaje en sí me parece un proceso muy impresionante y realmente útil para el ser humano. Yo como conclusión tengo que al inicio de la exposición, cuando nos lo asignaron, pensé, pues va a ser súper fácil, es un tema súper sencillo que lo llevamos haciendo desde que nacimos. Y al indagar, al informarnos, al dividirnos los temas, los subtemas, descubrí que es un tema realmente complejo que uno piensa, pues es aprender, o sea, todo el mundo lo ha hecho y todo el mundo, pues es una acción fácil, pero en realidad no, o sea, hay distintos tipos de aprendizaje, desde que alguien te lo enseña, como las tablas de multiplicar, que te van diciendo, ¿no? 1 por 1 es 1, o cuando tú te acercas a una olla hirviendo y la tocas y te quemas, eso te queda como aprendizaje, y es realmente algo muy complejo y muy interesante de saber. Así que si nadie más tiene algo que decir. Adiós, profe.